Sí, profe, sí Sí, se sí, le sí. escucha. Ya empiezo la explicación. Bueno, entonces listo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Yo explico la parte teórica, digamos la simulación, y después explico la parte teórica mediante un tablero que yo tengo. Prácticamente aquí este ejercicio simula la segunda ley de Newton. Entonces vamos a hacer los pasos. Entonces, si hago clic aquí, entonces me envía de una vez a la aplicación. Listo, entonces acá ya. Entonces acá pues es teoría, teoría, teoría. Y acá ya llegamos a la simulación. Entonces dice acá, dirígase hasta la parte inferior de la página web, hasta ubicar la simulación, punto B. En el espacio ángulo señalado en la imagen, con una flecha ajusta el valor del ángulo de acuerdo con el valor del número phi. En este caso yo lo ajustaría, por ejemplo, 20 grados. Entonces aquí yo lo coloco, acá le coloco, ya están 20 grados, entonces ya está simbolizado acá. Luego dice C, seleccione los parámetros de fuerzas y hacia abajo. Acá llegamos aquí, fuerzas y hacia abajo. Entonces acá selecciono fuerzas y hacia abajo. Luego dice
seleccione el botón nuevo y después el botón play. Una vez el bloque termine el recorrido, registre los valores del tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces acá le coloco nuevo y le coloco play. Entonces acá pues me registra el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces, acá, ¿qué hacemos con esos datos? Pues dice, dado que el movimiento, dado que el bloque se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, determine a partir del sistema de ecuaciones planteado el valor de la aceleración en un sistema de ecuaciones de 2×2. Mi sistema de ecuación de 2×2 es este. Entonces, donde aquí me especifican, digamos, las condiciones iniciales. Del afán no presente, mi nombre es Daniel Castellanos Coronado. Yo dicto en la parte virtual y en la parte presencial, haciendo los laboratorios. Entonces, acá tengo mis condiciones iniciales con estas dos ecuaciones. Entonces, acá me dicen que x sub 0, estas dos, es una condición inicial, o sea que vale 0. ¿Y cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas serían la velocidad inicial y la aceleración. Entonces yo tengo que resolver un sistema de 2×2. Entonces acá, ya voy a compartir acá. Acá puedo escribir. Entonces mi primera ecuación sería que x final es igual a la velocidad inicial por el tiempo 1. Entonces mi tiempo 1, si yo me fijo acá, mi tiempo 1 es 0.27. Entonces acá yo colocaría velocidad inicial por 0.27 más aceleración por 0.27 por 0.27 al cuadrado sobre 2. Entonces, miremos acá, velocidad inicial y aceleración. Entonces, tengo que encontrar la otra ecuación. La otra ecuación sería que x final es igual a la velocidad inicial por el tiempo 2 que me dio 0.70 más la aceleración por 0.70 al cuadrado sobre 2. Entonces, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces yo tendría que resolver ese sistema de 2×2. Entonces, ¿cómo se resolvería ese sistema? ¿Cómo resolvería ese sistema? Porque me faltaría el espacio final, ¿no? Pues el espacio final, acá sería, porque tendría tres incógnitas, entonces sería 0.50 y 0.50, porque acá me lo dice la guía. El movimiento está entre 0 y 50. Entonces, de aquí a acá, cuando se desliza el móvil, entonces mi espacio es de 0,50. Entonces yo puedo, solucionar este sistema por eliminación, por igualación, por sustitución, por cualquiera de los tres. Entonces ahí determinaría la velocidad inicial y después encontraría la aceleración. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, estas son mis dos ecuaciones. Yo puedo decir que esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Entonces, mi ecuación 1, ¿cuál sería? Yo lo haría por
por eliminación. Entonces, si yo hago así, cojo acá un corchete y acá multiplico por menos 0,70 y acá por 0,27, voy a multiplicar término a término. ¿Sí? Término a término. Y ¿qué me daría ahí? A ver, 0,70 menos... Algo mal ahí. Entonces acá 0, 101, ¿cuánto nos dio? 0,27 y el otro 0,70. Mis dos ecuaciones, perdón. Mis dos ecuaciones. Entonces si quiero, así a ver si me da. Entonces de una, por ejemplo, de 1, acá, de 1 puedo despejar velocidad inicial. Entonces sería 0,50 menos la aceleración por 0,27 al cuadrado sobre 2, lo pasé a restar, es igual a velocidad inicial por 0,27. Entonces, velocidad inicial es igual a 0,50 menos la aceleración por 0,27 al cuadrado sobre 2. Y todo esto lo dividimos en 0,27. Entonces, si hago el cálculo, aquí me va a dar un valor, ahorita lo hacemos, y ese valor lo reemplazo aquí en la ecuación 2 y ya encuentro la aceleración. Entonces ya voy a buscar la calculadora y lo hacemos. Entonces sería 0,50 0,50 0,50. Listo. Entonces sería 0,50 menos 0,27 al cuadrado dividido en 2. Eso me da 0,03645 A. Y si lo divido en 0,27, pues la velocidad inicial me da 0,50 en 0,27, eso me da 1,85 menos 0,03645 dividido en 0,27, eso me da 0,135 A, y esto es igual a la velocidad inicial. Entonces, esa velocidad inicial la reemplazo acá. Entonces queda 0,50 es igual a la velocidad inicial por 0,70 a 1,85 menos 0,135A por 0,70 más la aceleración sería 0,70 por al cuadrado dividido en 2. Eso me da
0,245. Entonces empiezo a hacer operaciones. 0,50 es igual a 1.85 por 0.70, eso me da 1.295 menos, multipliqué 0,70 por 1,85 menos 0,135 por 0.7. Eso me da 0,0945A más 0,245A. Entonces sumo estos dos, los resto más bien, y ya encontré A. Entonces sería 0.245 menos 0.0945 me da 0,1505A y el 1,295 lo paso a restar. Sería que a 0,50 le resto 1,295. 0,50 menos 1.295 me da menos 0,795. Entonces A es la división entre 0,795 dividido en 0,1505. Entonces supuestamente la aceleración me da menos 5.28. ¿En qué unidades está esto? Está en centímetros. Pues me daría centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si es el signo menos, digamos, me quiere decir que va disminuyendo la aceleración. Esa sería una interpretación. O lo otro es que va en sentido contrario, es decir, va en sentido contrario al plano cartesiano. Digamos, si a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo, lo que está diciendo es que voy en el sentido contrario. Entonces, así lo que acabamos de hacer fue encontrar la aceleración mediante la solución de un sistema de 2×2. Entonces, eso lo que hicimos fue encontrar, digamos, como si fuera un laboratorio. Como si yo estuviera en un laboratorio, yo encuentro la aceleración utilizando este método de solución de 2×2. Entonces, yo voy a explicar cómo se haría si lo hacemos analíticamente, o sea, lo que explicó el señor Newton. Cómo él dedujo o cómo encontró, cómo se relaciona la fuerza con la aceleración. Entonces, acá en la guía dice acá, una vez obtenida la aceleración, realice un planteamiento de la segunda ley de Newton para obtener el valor del coeficiente cinético. Entonces acá tenemos que tener en cuenta la fricción. Entonces también ese menos que nos dio, nos está diciendo que hay fricción. Entonces para resolver eso, yo voy a emplear un diagrama de cuerpo libre. Cuando se emplea el diagrama de cuerpo libre, ahí se dibujan las fuerzas que actúan en el movimiento. Por eso acá dice actividades para realizar con los datos obtenidos. De acuerdo con los diagramas de fuerzas que observa en la simulación, identifique el nombre de cada una de las fuerzas involucradas. Entonces yo lo voy a hacer matemáticamente y físicamente. ¿Cómo encuentro la aceleración del sistema? Si tengo un coeficiente de fricción cinético. Cuando dice un coeficiente de fricción cinético, es decir que hay movimiento. También hay coeficiente de fricción estático. Estático es cuando está, digamos, en reposo,
Y cinético es cuando ya empieza a moverse la masa. Entonces yo voy acá, esto queda grabado, voy acá a explicar cómo obtengo la aceleración si tengo teóricamente, ¿sí? Acá la obtuve, digamos, experimentalmente. Entonces acá tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre. Entonces acá hay un ángulo teta, acá está la masa, entonces hacia arriba está la normal, hacia abajo está el peso, hagámoslo exagerado acá. Entonces aquí está una componente y aquí está otra componente. Este ángulo teta es este mismo ángulo. Y hacia atrás, aquí, está la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué dijo el señor Newton? Dijo que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo es igual a masa por aceleración. Y también se descubrió que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción cinético, este fuerza de rozamiento cinética, por la normal. Entonces tenemos que entender cuáles ecuaciones surgen cuando empieza el movimiento. Entonces, cuando se desliza la masa, ahí aparecen fuerzas horizontales y verticales. Entonces, aquí yo coloco mi sistema cartesiano y lo giro un poco para entender mejor el movimiento. Entonces, horizontalmente, ¿qué fuerzas hay? Entonces, esto es M1G, digamos. Entonces, esta componente sería M1G seno de teta y la otra sería M1G coseno de teta. Entonces, ¿qué fuerzas actuarían horizontalmente o en dirección de X? Entonces, para explicar este tipo de problema, las fuerzas que van en la dirección del movimiento, o sea, hacia abajo, son positivas y las otras serían negativas. Entonces, en el sentido del movimiento va mg seno de teta y en sentido contrario iría la fuerza de rozamiento. Y también podemos tener en cuenta cuáles fuerzas actúan en Y. Entonces, le podemos colocar aquí, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no se está moviendo en Y, sino se está moviendo en X. Entonces sería N menos mg coseno teta es igual a 0. O sea que N es igual a mg coseno teta. Es decir, la normal, la fuerza normal, que es la que es perpendicular a la superficie, depende del peso y depende del ángulo. Y ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, ahora sí es igual a masa por aceleración en X, porque se está moviendo en X, entonces, eso fue lo que lo descubrió el señor Newton. Entonces, acá coloco, ¿qué fuerzas serían? mg seno teta menos la fuerza de fricción cinética es igual a masa por aceleración en X. Pero aquí la fuerza de fricción cinética es esta expresión. Entonces sería mg seno de teta menos mu cinético por la normal. Y la normal es esto. Entonces sería mg coseno teta es igual a m por aceleración en x. Entonces, como las masas están en los tres términos, yo puedo factorizar y puedo simplificarlo. Si están los tres términos, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda? Que sería g seno de teta menos mu cinético por g coseno de teta es igual a la aceleración. Y esta es la aceleración que encontramos teóricamente. Entonces, la aceleración teóricamente depende de la gravedad, del ángulo, del mu cinético y del coseno del ángulo, para este caso. Entonces, si hay alguna pregunta o hay alguna duda, pues me la podrían formular. ¿O todo está entendido o hay alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Sí está claro o hay alguna pregunta?
Listo, entonces creo que está, No, profe. todo está claro. Entonces acá, sigamos mirando la guía. Una vez obtenida la aceleración, realice un planteamiento de la segunda ley de Newton para obtener el valor del coeficiente cinético. Entonces ya encontramos la aceleración, ¿cierto? Para nosotros la aceleración nos dio negativa, a no ser que haya yo tenido algún error. Entonces, ¿cómo despejo el coeficiente cinético? Pues me voy acá. Entonces, mu cinético a qué será igual. Lo pasamos a sumar, pues voy a hacerlo acá. Que seno de teta menos A es igual a mu cinético por G coseno de teta. El mu cinético es el que me están pidiendo. Entonces sería igual a G seno de teta menos la aceleración que encontré sobre G coseno de teta. Entonces en ese caso, teta vale 20 grados. La gravedad vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración aproximadamente me dio menos 5,70 y algo, no me acuerdo muy bien, centímetros sobre segundos al cuadrado. Como estoy con centímetros, pues la gravedad cambia. Acá sería 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces yo reemplazo todos los datos acá y ya obtengo mi mu cinético. Dice G, repita los pasos anteriores con dos valores de ángulo diferente de teta, o sea, con este y con este. Entonces, si yo escojo aquí 20, tengo que hacerlo con 28 y tengo que hacerlo con 38. El mismo proceso que acabo de explicar. De acuerdo con el diagrama, ya lo hicimos. Muestra el desarrollo matemático para determinar tanto la aceleración del sistema como el coeficiente de fricción cinético. Acá está. Todo este es el desarrollo físico-matemático para responder esas dos preguntas. Realice una gráfica de aceleración versus coeficiente cinético. Entonces, para hacer esa gráfica, pues tendríamos que calcular la aceleración para este ángulo phi, para este ángulo teta y para este ángulo. Ese símbolo infinito, pues creo que se equivocaron ahí. Ese es para estos tres ángulos. Entonces aquí yo tengo que calcular la aceleración. En este caso yo cogí 20, tendría que calcularla, perdón, para 28 y para 38. Entonces cuando calcule la aceleración acá, me dan los valores, todo el desarrollo que hicimos, y me vengo acá, y como ya tengo la aceleración, que es esta, la reemplazo, y hallo cada coeficiente cinético según el ángulo que va variando. Entonces, si el ángulo que yo escogí fue aquí 20, ya hice para 20. Luego para teta igual 28 y luego para beta, digamos, igual 38. Entonces, que tengo que hacer ese desarrollo matemático 3 veces. Encuentro 3 aceleraciones acá, 3 aceleraciones. Después de que encuentro las aceleraciones, la reemplazo y encuentro el coeficiente cinético. Y tengo que encontrar la aceleración en función del coeficiente cinético. Entonces, en Y iría la aceleración y en X iría el coeficiente cinético. Y luego, si me da, no sé cómo va a dar, digamos me da así, si me da así, o si me da así, cada una tiene una interpretación. Por ejemplo, esta es lineal y esta sería potencial. Entonces, son diferentes interpretaciones. Realice un video donde muestre la interacción con el simulador y la identificación de las fuerzas.
Y eso sería la explicación del ejercicio 1, del ejercicio 1 de la unidad 2. Entonces, con toda confianza, no importa cuál sea la pregunta, si tienen alguna duda yo se las respondo. O les quedó claro o hay algo que no entienden. Estoy me estoy esperando si les quedó claro o hay alguna pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí te escuchamos, sí ahí quedó claro. Simplemente que digamos hay que aplicarlo a los ejercicios que nos corresponde. Sí, señor, pero es aplicarlo, digamos, 3 veces. Si cometí algún error en lo de las ecuaciones, pues es por los decimales de pronto, por algún signo, pero esa es digamos, la explicación más didáctica que puedo hacer para que entiendan ese ejercicio. Entonces, eso es el modelo, digamos, experimental y el modelo teórico. Cómo se contrasta, digamos, una simulación con un cálculo teórico. Esto es un cálculo teórico. Tengo que solucionar el ejercicio con la segunda ley de Newton y aplicando la fuerza de fricción. Y ya pues aquí, por eso utilizo este simulador, que es como si fuera un laboratorio. Entonces acá me da los dos tiempos, esto es como si fueran dos sensores. Perdón, este sensor y este sensor me dice qué tiempo gastó este sensor. Con este me dice qué tiempo gastó desde 0 hasta 50. Y de 50 a 100 es este tiempo. Entonces por eso tengo los dos tiempos y hallo las dos ecuaciones con dos incógnitas. Y pues tengo que solucionarlo. Tengo que solucionar el sistema ya sea por eliminación, por sustitución o por igualación. Entonces yo lo hice por despejé una incógnita y luego esa incógnita la reemplacé en la otra ecuación. Y cuando lo reemplazo en la otra ecuación me queda una sola incógnita. Pues por eso la pude despejar. Ese es un método. El otro es eliminación, o el otro es sustitución o igualación. Entonces, yo hablo mucho, entonces no sé si hay alguna pregunta, algún procedimiento que no hayan entendido. No, no señor, profe, no señor, por el momento no. Entonces yo... Claro hasta el momento, profe. Señor. Claro hasta el momento, profe. Listo, entonces yo hice una tercera parte de la tarea, pues ya a ustedes les corresponde hacer las otras dos partes, pero ese, digamos, es la manera de cómo se hace. Entonces, si no hay preguntas, yo sé que su tiempo es valioso. Entonces yo me despido y espero que les haya servido la explicación y cualquier pregunta, pues me la pueden hacer por Teams y yo con mucho gusto les puedo colaborar. Entonces, feliz noche y muchas gracias por la asistencia. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Feliz noche, gracias. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches. profesor. Feliz noche.